Buenos días, muchachos. Vamos a continuar con el análisis de edificios con el método estático. Ya vimos los requisitos para poder aplicar el método estático. Antes de borrar la gráfica de aceleraciones, quisiera darle un repaso y luego continuar con los requisitos donde nos quedamos. ¿Sí? Entonces, el factor que vamos a usar para el método estático es el coeficiente sísmico, la aceleración máxima. Acuérdense que esa aceleración máxima está reducida por sobreresistencia, por ductilidad y por redundancia. ¿Sí? En nuestro caso, estamos hablando de una estructura a base de marcos, donde usamos un Q de 2 y factor de redundancia de 1 y de sobreresistencia de 2. Con esos datos obtenemos el espectro de aceleraciones reducido. El primero es el transparente. El transparente quiere decir que no lleva ningún factor de reducción. ¿De acuerdo? Es el azul. Y el rojo es aplicando un Q de 2, un R de 2 y uno de redundancia de 1. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a trabajar con este. ¿Por qué con ese? Porque es un método estático. Tenemos que trabajar con la aceleración máxima. Si queremos tomar en cuenta el periodo de la estructura, entonces tendríamos que calcular el periodo de la estructura y ver qué aceleración le corresponde. ¿De acuerdo? Así se trabaja. Si nosotros queremos trabajar con una aceleración más pequeña, tenemos que calcular el periodo de la estructura. Y con el periodo de la estructura se entra a la gráfica y se obtiene la aceleración que yo debo de aplicar a la estructura. En este caso, como es método estático sin estimar periodo de vibración, vamos a usar el máximo, punto 18, que ya está reducido por Q2, R2 y redundancia 1. ¿De acuerdo? Entonces, voy a borrar esta parte. Acuérdense que lo obtenemos, estos datos los obtenemos con el programa Prodigy, con las coordenadas del lugar y con el tipo de terreno, para terreno rocoso. ¿Sí? Es un espectro regional. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta ahí? Aquí los muchachos que siempre están batallando con la aceleración, ¿sí? Acuérdense que estos factores dependen de las características de la estructura, ¿sí? Entonces, ese Q2, ese R2 y ese redundancia 1 depende de la estructura, puede variar. ¿De acuerdo? Entonces, si hay alguna pregunta, háganla de una vez, porque voy a borrar y voy a empezar a trabajar el método estático. Voy a empezar a hacer cálculos de fuerzas sísmicas con C igual a punto 18. ¿Sí? Esa es la aceleración máxima que voy a usar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que no entienda Aquí el denominador, ¿de dónde lo obtuvo? ¿El 890? ¿Cuál? El denominador de la... la gravedad. Ah, ya. ¿Cuál? 190. Aquí la división de C, ajá. Son 890, son centímetros sobre segundo más bien 403 centímetros sobre segundo al cuadrado entre la aceleración de la gravedad. ¿Sí? ¿De acuerdo? O 9.81 como la conocen si quieren aplicar. ¿Sí? ¿Por qué varió ahí por la...? En este caso, Prodigy da 890. ¿Sí? Ah. ¿Qué otra pregunta tienen? Pónganse abusados con él.
A lo mejor nada más faltaría lo de la variante del suelo, ¿no? Que ese es para un suelo 1. Ah, bueno, este es Uno. para un suelo 1 y que debe tener ciertas características. Las velocidades de onda deben de andar en un rango de 300 y tantos a 700, ¿sí? Y ya para suelo 2 varía esa velocidad de onda y también pues varían las aceleraciones, ¿de acuerdo? Pero eso lo obtenemos de Prodigy. Nosotros nada más damos datos de las características del terreno. ¿Qué otra pregunta? ¿Quedó bien claro todo? ¿Queda claro? ¿Hace la división ahí? ¿Sí? 403 entre 890.6. Eso es lo que hace Prodigy. ¿Esto no me da eso? ¿No te da eso? ¿Cuánto te da? Corte. Punto 453. A ver, divídenlo Sí, entre 9. está punto. Ajá. Entre 9.81, 981. 403.45 entre 981. Así Punto 4112. A ver, entonces este es 981. ¿Sí? Otra pregunta. Que quede claro, porque no quiero que estén, se equivoquen o que el ratito no sepan interpretar o que no sepan comprobar sus valores. ¿De acuerdo? También, pues comentar que si la estructura del grupo A incrementa el espectro también, Ah, ¿no? sí, este es para estructura de grupo. Grupo B. ¿No vamos a calcular entonces nosotros el periodo de la estructura? Sí, tranquila. Vamos a hacer, el ejemplo que vamos a hacer, primero es sin estimar el periodo de la estructura y luego lo vamos a hacer estimando el periodo y van a ver cómo las fuerzas bajan muchísimo. ¿De acuerdo? Préstame tu plumón. ¿Alguna otra pregunta? Pero sí estaba bien, dije, No, ¿Eh? es que tenías otro número. 980.6. Sí está bien. Tenías otro A ver, chéquenle. Es que había un 8 ahí. 403.45 entre 981. Sí, da. Entre 980.6. Sí, está bien. 980. No, Yo vamos lo a puse pelear bien. por eso. Acuérdense que depende de la altura sobre el nivel del mar. ¿De acuerdo? Por eso hay variación de la aceleración de la gravedad, así como la conocemos un valor constante, 981, pero esa varía con la altura sobre el nivel del mar. Entre más alto esté, más. Por eso aquí puede haber variaciones, ¿sí? Bueno, ¿qué otra pregunta? Le llaman espectro transparente. Y estas son las aceleraciones para el terreno, para el terreno tipo 1. ¿De acuerdo? Ya mi estructura, según mi estructura, variará el espectro reducido, según las características de la estructura. Pero la del terreno no varía, es transparente. Por eso le llaman transparente. ¿De acuerdo? ¿Qué otra pregunta? Aquí pregúntenme por qué. Porque ya no quiero, a veces no tengo el tiempo de meterme y de estarles diciendo, no, mira esto, o regrésate aquí, o regrésate acá. Acuérdense que estos factores vienen en el manual. Ustedes tienen que buscar las características de su estructura y darles el valor para que se los pueda reducir el mismo Prodigy. Una vez diseñamos una estructura donde el espectro con el 2015 salía menor que el 93 y ahí tomamos la decisión de ocupar el del 93. Si es válido, o sea, no sé qué criterio. Mientras tú uses una aceleración más grande, estarás del lado de la seguridad, porque las fuerzas van a ser más altas, ¿de acuerdo? Y eso también lo hicimos porque a veces no teníamos el dominio de las aceleraciones y no queríamos diseñar con fuerzas más bajas, por eso lo hicimos, quizá. ¿Qué otra pregunta? Para que yo correcto y me ponga a trabajar, ¿de acuerdo?
Entonces, hay dos espectros que maneja prólisis, transparente y reducido. Yo creo que también falta ahí comentar lo del amortiguamiento, porque también ese modifica el espectro. El amortiguamiento, el 5, el 6 o el 4%. Bueno, sí hay un factor de amortiguamiento, generalmente se calcula como el 5%, Ujú. ¿sí? Pero puede reducirse, aunque es como un poquito pues aproximado lo que se hace, ¿no? Okay. Sí, pues reducirlo del 5 al 4 o al 3, no creo que represente tanto. ¿Sí? Y como no se tiene una medida exacta del amortiguamiento, pues generalmente usamos 5%. Y otra pregunta, y eso creo que lo da prólisis según el tipo de estructuras, ¿no? Sí, se puede cambiar ahí. Ajá. Ese es para 5. Bueno, entonces voy a borrar el espectro. Ya sabemos de dónde viene el coeficiente sísmico que voy a usar. ¿Sí? Y voy a usar la máxima aceleración porque estoy usando un método que está sin estimar periodos de vibración. Y luego, después de determinar las fuerzas, calculamos el periodo y determinamos nuevamente la aceleración y volvemos a calcular las fuerzas y verán cuál es la diferencia. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a borrar. Entonces, nos quedamos en los requisitos de regularidad. Estos requisitos generalmente los hemos estado aquí en el despacho, los hemos estado trabajando después. Ya que analizamos, ya que mandamos planos, estamos pasando a limpio la memoria y ya sabes qué, es que el factor es tanto. No se hace así, se hace antes de hacer análisis, se estudia la geometría. ¿De acuerdo? Deténganse un poco, no sean flojos. Voy a lograr que la escritura sea más económica. ¿Sí? Tuvimos un caso, el de Adrián, donde una fachada no permite hacer la misma geometría que el marco opuesto de la colindancia. Entonces, ¿cuál fue el error ahí? Pues en que debimos haber empleado la misma geometría en la colindancia, la misma geometría de la fachada, haberla usado en la colindancia. ¿De acuerdo? Esa era la clave para tener si yo voy a hacer una persona, le voy a poner un brazo aquí, no le puedo poner aquí una pata, ¿verdad que no? Así trabajamos ese edificio. Lógicamente nos costó un problemón, fue un problemón. ¿Por qué? Porque nosotros dimos la cimentación. Entonces, al dar la cimentación, ya no me podía yo mover. Ya tenía yo geometrías abajo determinadas. Lo resolvimos después de 3, 4 semanas de estarle batallando y de estarle pensando y probando, y se resolvió más o menos. Es una estructura cara. De por sí está en un suelo malo, suelo 2, en Jojutla, y al tener un poquito de brazos y patas, pues lógicamente genera problemas. Así es que a todos les ha pasado. Eso no es exclusivo de una persona. A todos. Y yo he visto que aquí empiezan con el edificio, pero no lo quieren estudiar geométricamente. O sea, agarran como si la computadora pensara, ¿no? ¿Sí? Como si la computadora tuviera cerebro para decir, mira, aquí te falta esto, mira, te voy a poner la rigidez acá, te la voy a poner acá, te la voy a hacer equilibrada, ¿eh? No lo hace. La máquina nada más hace lo que ustedes le dan. Si ustedes no le piensan en la geometría, ella no va a hacer nada por ustedes. Además las va a ir dando fuerzas fuertes, ¿sí? Teníamos excentricidades de ¿cuánto? Dime, en ese edificio. Como de 4 metros. 4 metros de excentricidad calculada. No accidental, más la accidental, que es el 10% de la dimensión, en este caso del manual de la comisión. Imagínense lo que están torciendo y lo que está costando tomar esa excentricidad, ¿sí? ¿Y la bajaste a cuánto? Como a
80 centímetros, 70. 80 centímetros. 80 centímetros, 1 metro, pues está decente, ¿no? ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia de estudiar la geometría. Pero a veces, no sé qué pasa. No le dan importancia a un número. Yo he visto mis hojas por ahí tiradas, mis borradores y eso así. No les dan la importancia, ¿no? ¿Sí? Pero hay que sentarse un poquito a pensar, a ver por qué está saliendo así, por qué nos está arrojando excentricidades muy largas, muy grandes, ¿sí? Eso nos está provocando problemas. ¿Y qué se refleja? Pues en el costo de la estructura. ¿Sí? Son excentricidades muy grandes, es equivalente a asimetría y es equivalente a dinero. ¿Cuánto dinero? Como 4 veces lo que te puede costar una estructura simétrica. ¿Sí? Entonces, pónganse abusados, es importante. Y en la parte del proyecto arquitectónico, lógicamente, pues también juega un papel importante. A veces los arquitectos nos mandan, o son necios, se aferran a sus fachadas, a su proyecto y no quieren moverle nada, aun cuando les dices, ¿sabes qué? Esto me está provocando problemas. Y aún así no quieren, ¿sí? O sea, sacrifican la seguridad por la parte estética. ¿Sí? Y no debería de ser. ¿Sí? Entonces, cuando se hace un proyecto arquitectónico hay que estar pensando pues en esa simetría, en eso que yo necesito, o en esos contraventeros que yo necesito colocar, ¿sí? Aunque no sea el 100% del claro, que me dejen 1,5 metros o 2 metros para que yo pueda poner contraventeros. Eso es más que suficiente para poder equilibrar un poquito el edificio y reducir los movimientos. Yo creo que aquí es un papel, bueno, el proyecto arquitectónico ya llega aquí cuando ya está definido, nunca hay una reunión preliminar entre el Debe estructurista haber y reuniones. Se el supone que cuando arquitecto. está trabajando el proyecto, nada más que ahora como pues se hacen en distintos estados, a veces no se hacen tan frecuentes las reuniones, pero sí el que está haciendo el proyecto arquitectónico debería de preguntar y asesorarse un poco con el que va a estructurar y decirle, ¿sabes qué? ¿Qué necesitas? ¿O cómo ves mi propuesta? A mí me ha tocado muchos proyectos así, que están en proceso y, y te preguntan, ¿cómo ves mi proyecto? ¿Qué le hace falta? ¿Qué necesitas? Nosotros nos han llegado proyectos de gente que entiende bien pues lo que nosotros le decimos y nos dice adelante. ¿Sí? Si tú lo necesitas, adelante. Fue el caso de la torre, ¿no? Que le dijimos nosotros al arquitecto, necesitamos contraventear estos marcos. Pero te va a afectar un poquito en la puerta, o te va a afectar aquí, o te va a quitar un poquito, a lo mejor un cajón de estacionamiento. Y nos los han aceptado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la gente le da más importancia a la seguridad, pues que pues, a perder un cajón de estacionamiento, ¿no? ¿Sí? Tampoco podemos decir, abusar y echarle a perder 7, 8 cajones, ¿no? No, que sea lo mínimo posible, pero que a nosotros nos resuelva el problema en cuestión de la seguridad del edificio. Así lo hicimos con esa torre y no hubo ningún problema. Ellos adaptaron después su proyecto y todos terminamos contentos y la estructura pues no está tan pesada. ¿Sí? Es importante tener esa plática y hacer entender, convencer, pues hay gente que entiende, hay arquitectos que lo entienden perfectamente, hay arquitectos que hasta saben, el de Arista, cuando vino Arista trajo una palapa y me dijo, seguramente me vas a pedir contraventeos. Entonces, estoy poniendo secciones que no te gustan, ahí, seguramente me vas a pedir contraventeos. Si los necesitas, los puedes poner aquí y aquí. Esa es gente que te ha entendido, ¿no? Que sabe la necesidad que tiene la estructura. No es por capricho de uno, es que los desplazamientos los tenemos que controlar. El reglamento nos los limita y dice, solamente te permito mover hasta tanto. Y ahí está, todos los programas traen esa limitante, ¿no? Entonces, es importante platicar con el del proyecto. ¿Sí? Y acá hay gente que no lo entiende y que ahorita me acaba de hablar un arquitecto que me dice, ¿sabes qué? Es que veo que pues, tienes mucho castillo, podemos quitar algunos castillos, la de 3 de mayo. Le dije, no, no los puedo quitar así nada más porque sí, porque tienen un porqué, el armado de los castillos tiene un porqué, no es porque a nosotros
nos guste poner esa cantidad de acero. Hay un análisis de los muros. Entonces, toda esa parte de criterio de geometrías la tenemos que estudiar junto con los arquitectos. ¿Sí? Y si el arquitecto pregunta cuando está desarrollando el proyecto, mucho mejor, porque dejaremos los espacios para los contraventeos. Y acuérdense que nada más le tienen que pedir ustedes espacios simétricos. ¿Sí? Que si aquí les deja 2 metros, pues allá atrás su equivalente sea también 2 metros. Y si allá, en el otro lado hay 3 metros, pues que allá también haya 3 metros, por lo menos para que puedan permanecer cerrados esos espacios, sin ventanas. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces vamos a continuar con método táctico. ¿Sí? El requisito de... que nos quedamos en qué requisito? ¿En qué número? En el 4. Requisito 5. El requisito 5 es un punto bien importante. Dice, cada nivel existe un piso rígido al corte, un piso o techo. ¿A qué se refiere con este requisito? Es importante también controlarlo. A que el sistema de piso sea un diafragma infinitamente rígido, que no se doble, que no se junte, ¿no? Como en el caso del sistema de vigueta y bovedilla, donde hay una capita de compresión muy delgadita, 5 centímetros. Ese puede ser un sistema no rígido, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que pues que la vigueta se mueve, se junta, ¿sí? La distancia entre viguetas se junta, se hace como si fuera un acordeón, ¿sí? Y alguien puede decir, pues eso no es cierto. ¿Sí es cierto? Ahora con el sismo del 17, de 2017, en el edificio de Paraíso, ¿qué encontramos? Pues los pisos botados. Todos los pisos de la recámara y de sala botados, levantados. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema no trabajó como un sistema rígido. Y se levantó, se juntó, trató de juntarse y botó el piso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y qué pasa cuando no forma un diafragma rígido? Pues que no jala todos los marcos por igual, ¿no? Unos marcos van a trabajar con una X fuerza, otros con otra X fuerza, según su área tributaria, ¿no? Y no según su rigidez. ¿De acuerdo? Entonces, es importante el sistema de piso. Un sistema de piso rígido, pues, permite que todos los marcos se muevan en forma conjunta. Por eso aquí le ponemos una nervadura en sentido contrario de la Por eso usamos aquí la nervadura cortando las viguetas. Acuérdense que aquí una vez vino Andrade, el de ANSA, nos vino a dar una plática. Y nosotros le decíamos que poníamos una nervadura para evitar precisamente que se juntaran las viguetas como acordeón. Y él dijo, no es necesario. Y ahora está recomendando la nervadura. ¿Sí? Entonces, es importante ese puntal, porque evita que las viguetas se muevan. Acuérdense que la bovedilla no es nada. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen realmente solamente tienen esto. Aquí la capa de compresión de zinc, porque esto de aquí no tiene resistencia.
A veces se usa hasta polietileno. Entonces, es esta la capita que se funciona como diafragma, no es un diafragma, ¿verdad? Si no le ayudamos al sistema, pues no va a ser un diafragma y nos va a generar problemas. Y ya se presentó, todos los edificios que tuvieron problemas en los pisos, que se levantó el piso, es porque su sistema de piso no formó un diafragma rígido. Y lógicamente, ¿qué hace? Pues imagínense que yo me quisiera llevar a ustedes todos de un trancazo para allá, se pone algo para allá, todos para allá, y agarro y empujo la mesa y me los llevo, parejo. Pero si uno se está por acá, otro para acá y otro para allá, empujo esto, ahí por ejemplo a Aldo no lo voy a hacer nada, porque este no, si no fuera rígido esto, y que se doblara, ¿no? Al empujar, pues no les hago nada. Cada quien toma lo que según su área del elemento que estoy empujando, según esa área, esa fuerza toma. Sería más similar al trabajo que hacen los marcos entre, digamos, las traves, más o menos sería similar lo que hacen con los muros. Lo que pasa que si tú tienes adentro del tablero una carga, no la vas a poder mandar en forma equitativa en función de la rigidez de los marcos, hacia los marcos, porque el sistema no está permitiéndote que la mandes así, de acuerdo a la rigidez. La vas a mandar a lo mejor de acuerdo al área tributaria, ¿sí? Entonces, por eso se pide en el reglamento que en ese punto que el sistema sea un diafragma infinitamente rígido, que no se pueda doblar en su plano, ¿sí? Hagan de cuenta este cristal. A ver, doblenlo. No se doble. Este cristal, así, no se flexiona. Entonces, si tengo una serie de marcos que unen este cristal, lógicamente toda la fuerza de aquí la van a dar de acuerdo a la rigidez del marco, porque lo va a mandar así, no va a permitir doblarse. Lo que va a regir es la rigidez de los marcos. ¿De acuerdo? Entonces, es importante eso. Es importante incluso para edificios, lo recomendable es que se manejaran por lo menos unos 8 centímetros ¿De de esta capa? capa, de la capa de compresión, que se pusiera aparte la nervadura, ¿sí? Hay la gente que firma en el Distrito Federal como perito o como corresponsable, a veces te lo pide. Nosotros tuvimos un caso así, donde nos decía, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? Aumenta la capa de compresión, porque no te va a formar diafragma, ¿sí? Entonces, la aumentaron y le pusimos las nervaduras, ¿sí? ¿Por qué te lo pide el corresponsable? Pues porque te va a firmar, ¿no? Y lo tenemos que hacer, ¿sí? Porque no cualquiera te va a firmar, aunque observe que alguna propuesta le falta, ¿no? Está equivocada. Entonces, tenemos que hacerlo bien. Y nos lo están pidiendo a veces porque ellos van a firmar, pero está en el reglamento. Entonces, hay que cumplir con el reglamento. Es Y que así no tendremos problemas. inclusive le comentaba que no sé si ya en esta norma hay un inciso donde una fórmula para comprobar que el diafragma sea rígido como tal, ¿no? Me imagino en función al espesor, porque damos por hecho, por ejemplo, con 5 que va a ser diafragma Pues rígido. lo que hacía el reglamento era que te cercioraras de que el elemento es rígido, ¿no? Un sistema, por ejemplo, el sistema de losa maciza de 10, 12, 13 centímetros, pues es muy rígido, no se dobla, es un sistema efectivo. Debemos tratar de evitarlo y tratar de llegar a esos espesores, ¿sí? Pero yo no he visto en el reglamento que te diga para que este sistema sea infinitamente rígido, debe tener este espesor. No, pero si yo sé que el sistema de piso de losa maciza es infinitamente rígido, pues tratar de llegar con las capas de compresión a ese espesor, ¿no? Unos 10 centímetros. Tender a tener espesores de ese tamaño. Otra. Pero entonces, por ejemplo, cuando nosotros analizamos algún edificio Cumpliendo porque no me permiten usar más de 5 centímetros, en el caso de los desarrolladores de vivienda de interés social, pues para ellos les pega mucho, te protestan de todo, ¿no? Entonces ellos quieren siempre que sea mínimo, ¿sí? aunque Entonces, se pongan las nervaduras,
¿Me pasas? No, si yo tomo precauciones, entonces tuyo, como no hay problema. Si yo pongo las nervaduras y no las pongo muy abiertas, entonces pues lo puedo considerar Es que no me acuerdo un cuál es. sistema de piso rígido. En las dos direcciones, porque en esta pues tiene todas las viguetas, no hay problema en este sentido, pero en el otro sí. Entonces se puede decir que como lo trabajamos nosotros colocando la nervadura, sí estamos logrando que sea rígido. Estamos logrando, sí. Así es. ¿Y la semigueta es igual? ¿O esa sí funciona como...? La semivilleta es igual, sí, pero también debes de poner nervaduras perpendiculares. ¿Sí? ¿Y La qué otra- eso? ¿Y otra pregunta? Rápido. La 2 a 0. La los acero también es el mismo problema, aunque ahí tienen los canales pues más juntitos, ¿sí? Pero siempre hay que tratar también de usar una capa de compresión pues de 8 por lo menos, ¿de acuerdo? Y ponerle algún armado como de losa, ¿no? Ya Y últimamente lo estamos haciendo, le estamos poniendo armado de varilla de 3, ¿de acuerdo? ¿Y otra pregunta? Podemos pasar a otro. Entonces, el sistema de piso debe ser rígido o infinitamente rígido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando lo flexiones, trates de flexionar, no se va a doblar por nada del mundo, ¿de acuerdo? Se va a tronar, se va a despedazar, pero no se va a doblar. Es infinitamente rígido, ¿sí? Bueno, pues entonces ese requisito lo cumplimos. Para nosotros se cumple. Para nuestro edificio, voy a borrar la que. Mire, aquí menciona lo del diafragma, Sí. que se define cuya máxima deflexión lateral en su plano es menor que 0.5 veces la deformación lateral promedio de los elementos verticales. O sea, yo creo que hay que comparar la deformación del diafragma con las columnas, ¿no? Y que sea menos... No hay desplazamiento de que tienen los marcos. ¿Sí? Pudiera ser, o sea, puede ser, pero hay que entonces calcular la deformación del diafragma, paradito, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues aplicándole las fuerzas, así. Paro la losa, le pongo apoyos, ¿sí? Y la trato de flexionar. Y a ver qué deformación les da, ¿sí? Pero creo que es más un criterio como más práctico sería tender a tener una losa, ¿no? Maciza, de unos 10 centímetros. Ese yo sé que no lo voy a poder doblar nunca. ¿De acuerdo? ¿Y dónde lo voy a aplicar? Pues en las billetes y bovedillas, o en la losa acero, o en sistemas, por ejemplo, prefabricados, donde hay prefabricados también de tabletas y luego se le pone un firme de compresión. Ese firme que no sea tan delgadito, que sea de 10. ¿De acuerdo? Bueno. Para nuestro edificio entonces tenemos losas macizas. ¿De cuánto fueron? 12 creo, ¿no? ¿Y cuánto fue la losa? ¿No se acuerdan? Losas macizas. Entonces, sistema infinita. Infinitamente rígido quiere decir que no se dobla. Cuando esa palabra me gustó desde que era estudiante. Infinitamente rígido. ¿Qué entendía yo por eso? Pues que no se doblaban. ¿Sí? Entonces hay que pensar en eso, que el sistema no se va a poder doblar por nada del mundo, ¿no? ¿Sí? Dije, y eso pasa porque cuando tiene un tablero, un muro es más rígido que otro, entonces se dobla, lo Puede empuja. ser, exactamente, si tenemos distintas rigideces, entonces el sistema de piso se encarga de que la carga, la fuerza que se lleva cada eje de marco, sea de acuerdo a tu rigidez. Eres tan fuerte, te voy a dar tanta fuerza.
eres muy fuerte, te voy a dar tanta fuerza. Todas esas líneas de defensa, las debemos de considerar. ¿Sí? Yo les decía a mis alumnos, o les digo, pues imagínense ustedes que ustedes son marcos, ¿no? Pero en lugar de darles fuerza, les voy a dar un pastel. ¿Cómo puedo darles el pastel a cada una de ustedes? Pues a ver cómo les daría yo el pastel a cada uno de ustedes. Para que no se pasen para que no se engorden, ¿no? Para que no a alguno les dé un pastel, más pastel de lo que necesita tu cuerpo. Pues de acuerdo a su peso, ¿no? ¿Cuánto pesas? Te toca tanto pastel. Así al marco, ¿qué tan rígido eres? Te toca tanta fuerza. ¿De acuerdo? Como para una comparación para que idealicen cómo jala la fuerza del marco. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces este requisito quedó claro. Debemos tener sistemas de piso rígidos al corte, ¿sí? Como son las losas macizas, las losas reticulares, o puede ser el sistema de viguete y bovedilla con una buena capa de compresión, tendiendo a 10 centímetros, o un sistema prefabricado a base de tabletas, también con una buena capa de compresión de 10 centímetros. ¿La mínima sería 10? ¿Cómo? ¿La mínima sería 10? Puede que no mínima, pero que se acerque mucho al 10. Puede ser un 8, un 9, un 10, un 11, un 12. ¿De acuerdo? Bueno, así consideramos que se cumple. Entonces nuestro edificio cumple con este requisito. Ok. 36. No, amigo, que los 45 le dije. La prisa. Bueno, ¿cuál es el otro requisito que viene? Es el 6. Bueno, el siguiente requisito es que no existan vacíos dentro del edificio mayores al 20% del área. ¿Sí? El 6. Bueno, no existen huecos en el edificio cuya área sea mayor al 20% del área total. Pues, en nuestro caso, pues no tenemos ningún hueco. ¿Sí? Por lo tanto, también lo cumplimos. ¿Sí? ¿Qué pasa con los huecos? Pues si existen huecos, pues existirá una mala distribución de fuerzas sísmicas, ¿no? Por eso el reglamento lo castiga. Y dice, bueno, tus huecos deben ser pequeñitos, que no pasen del 20% del área total, para que no tengas el problema de una mala distribución de fuerzas sísmicas en la planta. ¿De acuerdo? O sea, la suma ¿Por qué? de todo. Porque el sistema de piso es el que se encarga de distribuir las fuerzas hacia los distintos marcos. Si no es rígido, pues no le va a dar la fuerza que le toca al marco. ¿De acuerdo? Entonces, esos dos requisitos, el 5 y el 6, los cumplimos. Vamos con el 7. Aquí está hablando únicamente de entrepisos. Entrepiso y azotea. No, sí me refiero a sistemas de piso. O sea, no estamos hablando de muros ni nada. Es puro. Nada más puro piso. Ok. ¿De acuerdo? Bueno, viene otro importante. Lo vamos a platicar, nada más para que sepan cómo se aplica. Pero en nuestro caso, son 2 pisos, planta baja y planta alta. Pudiera diferir las rigideces de un piso a otro, ¿sí?
el peso, no rigidez, todavía no llegamos a rigidez. Entonces, voy a borrar y voy con el requisito 7. El requisito 7 dice lo siguiente. El peso de cada nivel no es mayor a 110% ni menor que el 70% que el correspondiente al piso inmediato inferior. ¿Sí? Entonces, lo voy a hacer nada más para hacer la comparativa, pero nosotros nada más tenemos 2 pisos y el último piso queda excluido. Entonces, en este caso que tenemos 2 pisos, no pinta, ¿no? Pero tengo el piso. Aquí tengo el 110%, aquí tengo el peso del entrepiso, peso del piso, y aquí tengo el 70%, ¿no? Entonces, ¿cuánto pesa mi piso? Por ahí lo tenemos, ¿no? Lo sacamos. ¿Cuánto pesa? Aunque sea gravitacional. Aquel. Ahí está. Aquí está. Pero ahí está todo junto. Pero sumamos, ¿no? Nada más. Sí. A ver, ayúdenme. Tengo grabando, ok. este, muros entre piso, voy a tomar la mitad de columnas y la mitad de traves. ¿Vale? Entonces tengo para la... Voy a hacer con azotea primero. Azotea. Tengo losa 64,400. Tengo traves. Tengo 83,232. No, 29,000. 29,000 entre 2. 176. El otro es del entrepiso. Ah, sí. Traves 29,376. Entre 2, 14,688. ¿Sí? Y luego tengo traves, losa, traves, columnas. Tengo la mitad también, ¿no? Ah, no. Voy a tener 9 por punto 35 por punto 35 por 2.4 por 3.2 entre 2. 40. Tengo
4.763. ¿Por qué Inge? La mitad de las columnas. Porque Pero- acuérdense que pero estoy la tomando la mitad. Pero la mitad de las columnas sería como 8,000, ¿no? No, la mitad de la altura de las columnas. Es lo que considero que se va al piso de arriba. Pero no Acuérdense. se le cuenta la mitad de abajo. O sea, haga de cuenta que lo dividió entre 4, entonces. Ahí está. Eso, lo que sobra para arriba. Estoy haciendo lo de arriba. Ya, ¿Sí? ya, sí. Bueno, ahora viene, ya tengo traves, ya tengo columnas. Pretil. Pretil tengo 8.803. Nada más, ¿no? Los muros de la planta alta, el entrepiso, tengo 13.997 entre 2. Muros, 6.998. ¿Sí? Y muro bajo las ventanas. Pero ese ya no le tocaría ahí, ¿o sí? Ah, sí, no, tienes razón. Y ahí está. Tengo 64.400. 64.400. Más 14.688. Más 4.768. Más 8, 13. Más 6.998. 99.672. Entonces, 99.662. Y el de a piso de abajo, voy a hacer la suma otra vez. Que estrictamente le podría yo quitar la mitad, ¿no? Le quito esto de la azotea, le quito la azotea, le quito... No, vamos a hacerlo mejor. Voy a borrar. Esto es que son kilogramos. Entonces ahora sí, voy a concentrar en el entrepiso. Entrepiso son 83.232 kilogramos. Columnas Las traves. es la mitad de eso. ¿Sí va? Faltó las 9 traves. por punto 35 por punto 35 por 2.4 por 3.2. 8.400. 8.467. Después tengo los muros de entrepiso. Se saltó las traves. Ahí, muros de entrepiso, ahorita los considero. Los muros de entrepiso, 13.997 entre 2. 6.998. Las traves. Tengo 29.376 entre 2. 14.688. Tengo columnas ya, muros bajo ventana. Bajo ventana. Tengo, este es el 100%, ¿no? 5.508. $5.508. ¿Cuánto me da eso? 83.232, 8.467, más 6.998, más 14.688, más 5.508. 118.893. 118.893. El 110%, 99.662 por 1.1,
109.628. Y 118, 893 por 1.1, 130.782. Y el 70%, 99.662 por punto 7, 69.763. Y punto 7 por 118, 893 por 83.225. Si estuviéramos hablando de 3 pisos, pues sí aplica esto, ¿no? Pero observen que nuestro dice, el peso de cada nivel no es mayor a 110% ni menor que al 70% del correspondiente al piso inmediato inferior. ¿Sí? Entonces, en este caso, 118 es mayor que 119, que el 110%, ¿no? ¿Sí? Entonces, estaríamos como violando ese requisito. Y eso da hincapié a que sea irregular ese punto, por ese punto ya es irregular. ¿Sí? Dice, el peso de cada nivel no es mayor que el 110%, ni menor que el 70% del correspondiente al piso inmediato inferior. Yo tengo que checar este contra este, ¿sí? Y este contra este. ¿De acuerdo? ¿Sí lo ven? ¿Sí? Este peso, este peso no es mayor. Entonces estaríamos bien, ¿no? ¿Sí? El 109 no es mayor que más bien, sí, el 109 no es mayor que 118. Y el 69 tampoco, No, el 99 no es menor que el 70, que sería el 83, ¿no? No, yo tengo que comparar el peso del piso inmediato inferior. Entonces necesitaríamos otro nivel, ¿no? Necesitamos otro nivel. En este no aplica, de hecho no aplica. Nomás lo quiero poner como ejemplo de cómo debe ser la comparativa. No aplica. Nosotros lo podemos violar en este caso. ¿Por qué? Porque para el último piso este requisito no se excluye, ¿no? ¿De acuerdo? Pero la comparativa que se debe de hacer es así. El peso del piso, compararlo con el piso de arriba. El de arriba y el de abajo. Sí. Comparar el peso del piso que estamos trabajando con el de arriba, con el siguiente. ¿No es con el inferior? ¿No sería el de abajo? El peso de cada nivel no es mayor que a 110%, ni menor que 70% del que corresponde al piso inmediato inferior. ¿Sí? O sea, yo tomo el de 118 y los comparo con el de arriba, con el 109. Oye, pero no lo compararíamos con el de abajo, con el inferior del que estamos trabajando. Sí, este es el piso, primer piso, segundo piso, tercer piso. Okay. Entonces yo siempre voy este con este con este, y así me voy, ¿no? Ese es el de abajo, ¿sí? Este piso lo comparo con el de abajo, ¿sí? Puede dividir el peso. Inmediato inferior. ¿Sí? ¿Cómo? Se puede dividir el peso del de arriba entre el de abajo y ya ve que no ande mayor a 1.10. Perfecto. Es un ejemplo de cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, yo no tengo que tener un peso exagerado en el de arriba. ¿Sí? Inge, Ajá. por ejemplo, en las plazas comerciales donde se utiliza, por ejemplo, los primeros 3 pisos para puro carro y arriba son plazas comerciales, la parte de los estacionamientos es más pesada que los de arriba. No necesariamente. La carga arriba del estacionamiento no es tan grande. 250. Pero el de ese es- arriba, tienes un peso de carga viva de 350 si es local comercial. Entonces hay una diferencia de 100 kilos por metro cuadrado.
¿Y eso hace que esas estructuras sean irregulares? Sí. Eso hace que las estructuras que sea considerado como un requisito que genera irregularidad. ¿Sí? Pero necesitas aquí tener pesos muy fuertes, diferencias de pesos muy fuertes, ¿sí? Del más del 10%, ¿no? ¿Sí? Imagínense que el piso de arriba tuviera en lugar de 118, que el piso de arriba tuviera 150. Ya estás rebasando el 10% del de abajo, ¿no? ¿Sí? O que tuviera una reducción menor al 70%, también ya te genera irregularidad en la distribución de fuerzas. A eso se refiere. Pueden hacerlo también así como decía Luis. El 118 lo multiplican más bien el 99 lo multiplican por 1.1 y no debe rebasar el 118. Así pueden hacer la comparativa. O sea que en realidad sería como comparar los que están ahí del segundo piso con el 118, ¿no? Con el 118. Que no se pasen ni sea menos ni mayor. Exactamente. No tiene que ser mayor al 110 ni menor al 70, porque también les provoca irregularidad, una carga muy pequeñita. Ajá. ¿Qué otra pregunta? Ya va 1 hora. Ya, ahí le vamos a parar. Nos faltan todavía como 4 requisitos. La próxima clase terminamos los requisitos y empezamos a calcular fuerzas, porque si no nos vamos a hacer viejos con esto. ¿Vale? Sale. Por ahí.